¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Darwin Collier. No sé si sea paranormal lo que voy a decir, pero en fin. Tengo una lámpara en mi escritorio de las clásicas que se usan para estudiar, como la que sale en películas de Pixar, alumbra lo necesario para leer. Una tarde me desperté, y en ese momento estaba todo oscuro. Me había quedado dormido en la tarde y al momento de despertarme había caído la noche. Así que como el cuarto estaba cerrado no podía ver absolutamente nada por la oscuridad. Estaba acostado pensando en que tendría que ir a tientas hasta llegar a la lámpara, ya que no había de otra. Mientras me disponía a levantarme me decía a mí mismo: qué fastidio, ojalá alguien encendiera la lámpara para ver a dónde voy. Mientras pensaba eso y me iba levantando, la lámpara se encendió. En ese momento no me sorprendí, ya que yo soy un tipo lógico y racional que piensa en que todo tiene una explicación, aunque creo en algunas cosas esotéricas, así que me puse a examinar la lámpara. Primero supuse que podría haber sido el enchufe, ya que queda flojo en el tomacorriente, y que alguien no lo había puesto bien, pero ahí tendría que haber una fuerza que lo empuje o mueva. Como el cuarto estaba cerrado, no pudo ser el aire, tampoco algún insecto roedor, ya que aquí apenas tenemos 3 zancudos en el verano, mantenemos la casa limpia. Después, supuse que pudo haber sido que alguien dejó el interruptor justo en medio, ya que lo puedes oprimir del lado derecho o del izquierdo, pero si queda en medio, podría en cualquier momento tender hacia un lado. Intenté equilibrarlo pero no pude. Lo último es que podría haberse ido la luz y volver en aquel instante, aunque recuerdo haber escuchado el clic que hace la lámpara cuando alguien la prende. Enrique Gil Ibarra. Resulta que en mi casa hay, colgando de 3 cadenitas en la pared, una olla pequeña, de cobre y bronce batido, golpeado, en la que vive supuestamente un duende. Esta ollita adorna, es un decir, las paredes de las casas en las que ha vivido mi familia desde hace mucho tiempo. Me la traspasó mi padre, y a él su padre, y a él, según se cuenta, el suyo, cuando vino de España en un barco. Quiero aclarar que la olla tiene tapa, también de bronce, y está sellada con 3 cuajarones de lacre. Creo que es lacre rojo. En uno de los cuajarones se distingue una especie de sello impreso, donde parece haber un dibujo con rayas que se entrecruzan, como paralelos y meridianos, y abajo de estas una forma que no he podido relacionar con nada. Por supuesto que no tengo la menor idea si todo esto fue una invención de mi viejo, pero lo real es que, cuando le pregunté sobre el asunto, me contó lo que sigue, que la olla en cuestión le fue trasladada por su padre, mi abuelo, al que no conocí, con la absurda teoría de que en ella vive el duende de la familia. Que él recordaba haber visto esa olla desde que tenía memoria, en la vieja casona de La Plata, colgada en un rincón del comedor, y que siempre se dijo que pasaría a su hermano mayor, único otro varón de todos los hermanos, cuando se casara, o cuando el abuelo muriera. Pero el asunto es que mi tío se murió en un accidente antes que el abuelo, y entonces cuando mi papá se casó le tocó la olla. Que su padre le juró que la había recibido del suyo, mi bisabuelo, y que efectivamente contenía el duende familiar. Les cuento que mi viejo falleció, abogado, y bastante escéptico. No obstante, el abuelo afirmaba que siendo el bisabuelo un chico, de unos 10 años, vivía todavía en España, y desafiando la prohibición de siquiera tocar la olla, en casa siempre se le pasó un plumero, suavemente y muy de tanto en tanto, la descolgó de las cadenas para mirarla a mejor y se le cayó, rompiéndose uno de los sellos. Parece ser que el duende se salió, muy enojado, y se escondió hasta que regresó su padre. A esta altura creo que estoy hablando del tatarabuelo, hasta yo me confundo, quien se puso a convencer al duende de que no se fuera, aunque antes le dio a su hijo la paliza de su vida. Según la historia, convencer al duende le llevó más de 3 meses, y narran que fue uno de los peores momentos de la familia, que pasaron las cosas más espantosas, inclusive la muerte sorpresiva de una hermana menor del bisabuelo, la pérdida de una cosecha, etc. La información agrega que el tatarabuelo tuvo que viajar a no sé qué pueblo perdido en el medio de Galicia, luego de convencer al duende, supongo, para que un señor del que la historia no registra nada repusiera el sello roto que, por suerte, no era el que tiene, el símbolo grabado. A partir de allí, si vamos a creerle a mi padre, la olla no volvió a abrirse nunca. Por supuesto, cuando me transmitió todo esto, lo hizo con muchas sonrisas, ironías y burlas, dando a entender que jamás un tipo inteligente como él podría creer semejantes estupideces.
Por supuesto, yo me reí con él, y no volvimos a hablar del tema. Sin embargo, por lo que me consta, él nunca abrió la olla, y cuando me la pasó, ya que me casé antes que mi hermano mayor, también con sonrisas e ironías me dijo, arréglate. Ahora el problema es tuyo. Mi hermano mayor falleció sin hijos, por lo que la olla cayó directamente sobre mi cabeza. Y aquí viene el tema, tengo un hijo varón y hace unos días tomé conciencia de que alguna vez tendré que pasarle la famosa ollita. ¿Y qué le digo? Le he contado la historia cuando era niño, pero ya es mayor, voy a sentir que estoy obligándolo a respetar tradiciones mágicas y fantasías increíbles que, realmente, en esta época. Pero si le digo que la historia es falsa, va a querer sin dudas abrir la olla para ver qué hay adentro. ¿Y si no hay nada? Querrá decir que durante no sé cuántos años todos los pater familiae hablaron huevadas y transmitieron estupideces a sus hijos. ¿Y por qué lo hicieron? Pero, signo de interrogación abierta, ¿y si hay algo? ¿Y si pese a toda la lógica, la racionalidad, y etcétera varios, rompo algo que no debiera romper? Como le traspaso a mi hijo la pelota. Mi viejo se sacó de encima la cosa burlándose. Pero no abrió la olla. Y me la pasó burlándose, pero no me dijo que la abriera yo. ¿Tienen algún buen consejo para darme? ¿Qué harían en mi lugar? Gracias, Scarpa. He tenido varias experiencias o sucesos raros. En este caso me viene a la mente algo que me marcó bastante que me pasó en la adolescencia, como a los 17 más o menos. Primero que nada, siempre odié la oscuridad absoluta a la hora de dormir. Necesitaba alguna luz baja, o reflejo de la ventana por lo menos. Pero luego de la experiencia que voy a contar, mi aversión a la oscuridad creció. Esa noche, supongo que había corte de luz, ya que me desperté en aquella oscuridad que odiaba. Pero lo feo fue que había perdido la memoria. Sí, una especie de amnesia total, y llamo total, porque no recordaba nada en absoluto. Ni quién era, ni qué era, no sentía mi cuerpo, no tenía ningún recuerdo, como si hubiera nacido en ese momento supongo. Fueron tal vez unos segundos, un minuto, no lo sé con seguridad, pero fue aterrador. Lo único que sentía era el movimiento de mis ojos parpadeando, pero tampoco tenía conciencia de que eran ojos o parpadeo. Al cabo de ese lapso, que ya digo no sé realmente si fueron segundos o minutos, empecé a sentir mi cuerpo de a poco, las manos, las piernas, y de repente todo volvió, como por arte de magia. Pienso que la oscuridad ayudó a no recordar, no lo sé. Nunca consulté a ningún especialista, tal vez debía hacerlo, pero nunca más me pasó, y me quedé con la intriga del por qué me pasó. Mary Ark. No sé si llamarlo paranormal o simplemente algo extraño. Cuando llegué a la ciudad de Salta, una provincia argentina muy religiosa, pasó algo muy raro. Yo estaba en una habitación sola y mis padres en otra. Esa noche me costó dormir y me dormí muy tarde, serían las 2 de la mañana. A las 4 de la mañana, suena el teléfono de la habitación y me despierto de un sobresalto. Atiendo y era el conserje. La llamo para despertarla como me pidió. Asumí que se había tratado de una confusión y les dije, habitación equivocada. Cuando cuelgo, estiro la mano para apagar el velador y en eso, veo que la cruz que colgaba de un rosario que adornaba la pared, se cae al suelo de una forma que me resultó aterradora. El susto fue tal que me vestí y fui a la habitación de mis padres. Ya venía bastante sugestionada con el clima religioso de esa ciudad, no lo voy a negar, pero no me explico cómo puede desprenderse la cruz de un rosario así como así. Anónimo. Como experiencia en sí realmente no lo sé, puede que fuera o era mi mente. La verdad que soy bastante agnóstico, pero aquella noche me sorprendió lo que vi. Me desperté en una habitación en la cual estaba dormido y me encontré con unas especies de espíritus que volaban encima de mi mujer y mi cuñado. No le di importancia, fui al baño y cuando volví ya no estaban.